Brújula Paradiplomática, un podcast que divulga buenas prácticas para la internacionalización de gobiernos y actores locales, una iniciativa del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias y el Comité Académico de Internacionalización de Gobiernos y Actores Locales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Bueno, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias por aceptar este reto. Igualmente, también para mí es un gusto. Bueno, yo quisiera comenzar, Noé, preguntándote sobre un concepto que tú describiste, que fue muy famoso, que ha tenido desde hace ya 20 años, 25 años, ha sido muy potente en América Latina, es el concepto de paradiplomacia. Un concepto que tú escribiste en tu tesis doctoral en el año 99 y que en el 2000 se publicó en... Tesis en el 97. En el 97. Y que en el 2000 se publicó en este librito que coordinó Francisco Aldecoa. Bueno, salió, sí. Ese primer trabajo surgió de un boso que organizamos en el País Vasco con ocasión de la presentación del mi tesis doctoral. Porque invitamos al profesor Michael Keating, que había mostrado interés, siendo todo una figura en ese momento de la ciencia política europea, ¿no? Y del estudio de las regiones, el Centro de Cooperación Europea, pero se había interesado por la noción de la paradiplomacia, sin haberla desarrollado mucho. Entonces, al querer hacer un tribunal, buscar un tribunal que pudiera, porque siempre es muy importante, yo creo, que ese doctorado es una oportunidad también de facilitar la proyección, ¿no? De toda la nueva doctora. Entonces, el profesor Aldecoa me dijo, no, pues se me ocurre una persona que te parece que puede ser interesante, que venía al tribunal. Invitamos al profesor Keating, la tesis pues resultó muy bien, la verdad, y surgió la idea de hacer un workshop acompañándolo después como resultado de lo que fue el acto de la ceremonia de la tesis. Nos comprometimos, el profesor Aldecoa y yo, con el profesor Keating, a organizar un workshop. Entonces hicimos un workshop sobre paradiplomacia y en ese workshop empezamos ya pues, con mucha ambición, la verdad. Nos invitamos al profesor John Ravenhill, a Johan Kincaid, a Luis Baltasar. Invitamos también a Díaz Portray, que no pudo venir, también a algunos colegas latinoamericanos también que no pudieron venir. Bueno, estaba también Brian Hawking, ¿no? En fin, que tuvimos una oportunidad. Entonces, eso se publicó como un monográfico de la revista Regional Federal Studies, y después con el libro en inglés primero, en el año 97, de La Diplomacia en Acción, y en el año 2000 en castellano. Bueno, ahí la definición de paradiplomática recoge la tradición de que quien ejerce la práctica es el gobierno no central. Sin embargo, Ray Freddy y yo luego nos enfrascamos en discusiones que no son solamente únicas, sino que forman parte del espectro tanto de la academia como de la práctica. ¿De qué entendemos exactamente por paradiplomacia? La diplomacia es la acción, entonces, que emprenden los actores, los gobiernos no centrales a nivel internacional, o es la práctica que llevan a cabo otros actores no estatales también. Y esa es una discusión que me parece que todavía no está cerrada y está ahí. Desde tu perspectiva, ¿cómo entiendes este fenómeno? ¿Cómo lo bautizarías? Bueno, mi visión ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, aunque básicamente yo suscribiría todas las páginas de mi tesis doctoral, porque yo creo que Ray Freddy sí las tengo en la mano, ¿no? En alguna ocasión, y nunca se publicó, porque el profesor Aldecoa iba a hacer una negocio con una gran editorial, una colección, pero al final nunca se hizo la editorial realmente. Pero lo que quiero decir es que evolucionó mucho la perspectiva que tenía yo también sobre ello. Entonces, inicialmente, de hecho, ni siquiera lo definí, sino que por mi manera de acercarme, ¿no? Al estudio y a la tesis estaba más concentrado en que tuviera consistencia en el argumento, ¿no? De a qué responde ese fenómeno, qué causas profundas tiene, cuáles son sus manifestaciones. Entonces, la cuestión terminológica, pues no me centré en ella. Eso es lo cierto. Es más, me gustaba en todo caso porque resultaba diferente, no solo acción exterior, para diplomacia, pero no tenía todavía claro. Pero la anécdota que suelo contar, y creerme que es rigurosamente cierta, que cuando íbamos ya para el camino del salón de grados para la defensa, el acto de defensa de la tesis doctoral, pues el profesor Aldecoa me preguntó, ¿defines en algún momento en la tesis lo que es la diplomacia? Y digo, no, lo cierto es que no. Y yo pensaba, me lo podía haber hecho antes, ¿no? Pero te van a preguntar seguro. Y digo, vale. Entonces vuelvo al despacho y preparo una definición. Entonces volví al despacho, retrocedí, luego conocéis bien el campus,
presenté y entonces improvisé una definición que no aparece en la tesis y ni siquiera aparece tampoco en lo que se publicó después, porque lo que se publicó era un capítulo de la tesis que elegí confiando que se iba a publicar el libro entero. Entonces, a partir de ahí, presenté esa definición más adelante, ¿no? Ya en un capítulo que era como indirecto, ¿no? El capítulo este sobre la diplomacia de la seguridad, ¿no? Pues, y la verdad es que pues circuló, tuvo bastante éxito y yo también creo que ayudó a ello en revitalización, digamos, pues el propio libro, Michael Keating, ¿no? Y Aldecoa, pues decidieron llamarlo para diplomacia en acción, ¿no? Entonces yo creo que una noción que se asociaba a contribuciones de finales de los años 70, los 80, comienzos de los 80, las más asociadas a este fenómeno, pues lo cierto es que tuvo un cierto efecto de revitalización. Estaba también Luis Baltasar, se me olvidó mencionar, ¿no? Entonces tuvimos suerte porque realmente el grupo de profesores que vieron aquel curso, el que estuvo también presente en el gobierno vasco, entonces tuvimos un arranque que nos ayudó a seguir pensando el tema. Hoy en día mi visión es diferente, es mucho más abierta, en el sentido que yo no le doy tanta importancia a ello. Creo que definir la paradiplomacia pues no es como definir un triángulo o un cuadrado, ¿no? Que no hay nada que discutir, es lo que es o no es, ¿no? Entonces yo creo que es perfectamente legítimo, yo creo, que manejemos entendimientos de la paradiplomacia diferentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un entendimiento de la paradiplomacia que lo quiere restringir a la acción gubernamental, por mucho que se apoye en la sociedad civil, el sector privado, en cualquiera otros ámbitos, ¿no? De la proyección, pero que la habita, ¿no? Sobre un diseño de gobierno, ¿no? Pero hay formas de paradiplomacia, ¿no? A los enfoques, por ejemplo, que trabaja Cristian Obando, ¿no? En Chile, la triple frontera, Chile, Perú, Bolivia, pues ahí se ve que más que la dimensión gubernamental, a veces es una dimensión compleja, ¿no? Donde sí que están las cancillerías, están, pues, digamos, los gobiernos regionales, que son estructuralmente o extremadamente muy débiles, ¿no? Pero hay una vitalidad de la ciudad, en fin, de la población, ¿no? De sectores de población, de profesionales, de los estudiantes, de los deportistas. Entonces, una noción de paradiplomacia ampliada, una concepción más sociológica de lo que es la propia diplomacia, pues yo creo que es perfectamente compatible con una noción más restringida. Eso es como ponemos a discutir con un diplomático que está convencido, ¿no? Que no puede haber un diplomático de carrera, ¿no? Que forma parte del sector exterior del Estado, pero puede haber un diplomático que tiene una perspectiva mucho más abierta. O sea, no hace falta que sea, no sé, de una ONG. Es como esa apertura, yo creo que ha enriquecido mucho el campo de los estudios de la paradiplomacia. Yo ahí tengo una pregunta de cómo has evolucionado con la idea, conceptos, los estudios, y que un poco, también queremos conocerte un poco más de quién eres, porque bueno, yo sé que has escrito sobre temas de codesarrollo, has escrito sobre temas del silencio, escribes música, pero también hablas de esta diplomacia transprofesional. O sea, todas estas cosas, estos temas, creo que, no sé si es bueno o es malo, hemos constreñido mucho en el tema de la paradiplomacia, ¿no? ¿Tú cómo te sientes por eso? O sea, de que en América Latina, pues todos te ubicamos por paradiplomacia, pero no por los otros estudios, ¿no? Yo estoy muy contento y muy agradecido. Yo creo que el eco que tiene en América Latina, pues yo creo que fue donde primero noté, ¿no? Que no estaba uno hablando del desierto, ¿no? Sino que realmente pues había que me podía interesar los temas que estamos hablando. A la vez, como desde el primer momento, pues sí que, sin tener yo gran experiencia tampoco, ¿no? Pero desde el primer momento sí que me gustó mucho el tema de tesis, por ejemplo, el tema opio en ese momento en Europa, y en particular es que en el Euskadi y el País Vasco, pues era la región de la Unión Europea, ¿no? Que es un tema muy importante. Mi colega José Luis de Castro había hecho ya una tesis fantástica, ¿no? Sobre la acción de las regiones, ¿no? Y la relación de las regiones en el contexto de la reforma, ¿no? Del Tratado de la Unión Europea. Y entonces yo, pues, por no dedicarme a hacer algo de Europa, por hacer algo diferente, pues dije, pues yo voy a estudiar, le propuse a José Aldecoa la acción exterior de las regiones, no en Europa, ¿no? O sea, mi interés inicial es estudiar cómo era en América Latina, en América del Norte, en Asia, y en aquel momento ya buscaba, en África ya había cosas, ¿sí? Había incluso publicaciones del año 79 y 84, pues, en Sudáfrica y en Nigeria, cosas así. Entonces, desde el primer momento arranqué con esa visión y, por ejemplo, pues ahora si hacemos balance, ¿no? En
Sudáfrica, en Nigeria, en Etiopía, en Kenia, es decir, que se va expandiendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en cuanto a ámbito de estudio, yo sí he intentado, o sea, el elemento un poco ¿cómo decir?, de sentirme identificado, ¿no?, con este campo de estudio, pues también yo lo he intentado buscar en términos de ir ampliando, es decir, siendo muy respetuoso con el enfoque que cada cual quiere hacer, porque puedes tener una vocación, por ejemplo, que quieres hacer un trabajo aplicado, ¿no?, que te permita, por ejemplo, además de una inserción profesional, ¿no?, que nunca está de más, ¿no?, para ganarse la vida, pues tienes que hacer un trabajo. Entonces, esa visión más pragmática, más profesionalizante, ¿no?, de lo que es el estudio de la paridiplomacia como un ámbito de desempeño profesional, que está claro que lo está bien cada vez más, coexiste perfectamente con una perspectiva, ¿por qué no?, pues que se interesa, pues, por ejemplo, sobre las genealogías de la paridiplomacia, o que se interesa sobre el discurso de la paridiplomacia, o el despliegue simbólico, ¿no?, todo el elemento mimético, ¿no?, de lo que es el encuentro paradiplomático con sus banderas y sus ceremonias. Entonces yo creo que ahí hay un campo de estudio precioso, y respecto a cómo en América Latina se ha podido recibir mis contribuciones, pues no tengo más que agradecer. Además, pues comparadas con las que yo he recibido en América Latina, pues las mías son inmensas, ¿no? Entonces que mi contribución haya sido recibida así y como se me recibe, ¿no?, y todo eso para mí es una alegría, verdaderamente. Pero no quiero llevar a la gente a meter mano, ¿eh? Yo lo que quiero es que cada cual encuentre su camino y van saliendo temas como esto que habéis estado hablando hoy, ¿no?, y no se agota. Vosotros tenéis esta sensación que ya han pasado unos años, que estabais haciendo un poco balance antes, ¿no?, cuando hemos acabado la sesión, pero yo que unos años más ya os digo que no se acaba. Al final la verdad, todo va a ser paridiplomacia, cada vez más. La paridiplomacia, porque la identificación esa, ¿no?, tan directa, ¿no?, entre diplomacia y el servicio exterior del Estado es cada vez más. No, y que también creo que otra de tus contribuciones es ese networking, esa red de contactos que has generado para que todos en su momento hemos podido conocernos, primero obviamente en País Vasco, pero también en otros seminarios. Creo que eso también ha sido una de tus aportaciones, creo, desde poder conocer a Tomás Kaminski, a Manuel Durán de Bélgica, de Sudáfrica, entonces conoció a Cristian, a José Niño, entonces creo que también esa parte... Bueno, eso es una parte que yo sí creo que es muy importante también de nuestro trabajo como académicos, como estudiosos, como profesores también, ¿no?, porque estamos siempre con estudiantes, con gente joven. Entonces yo, para empezar, soy muy sociable, pero sobre todo mis primeros pasos en este ámbito, como fui a Columbus, Ohio State, ¿no?, en el año 92, que fue mi primera salida antes de hacer la tesis. De hecho, en aquella época, para hacer tus estudios, tenías que ir a otro país porque era imposible que te llegara la bibliografía, no estaba en internet, ¿no? Se lo mandaban por correo, lo tenías que comprar y viajábamos, atravesábamos el Atlántico, ¿no?, y veníamos pues, con 2 maletas que enviábamos en barco con todo lo que podíamos fotocopiar. Entonces yo ahí encontré todo, pero es que me acogió Chadwick F. Albert. Entonces me dio una acogida y era un hombre, además, de una cualidad humana y de un calor y una... que yo, tal y como él me acogió, dije, esto es, como entiendo yo, la necesidad y el trabajo nuestro, ¿no? Entonces, afortunadamente después en el País Vasco tuvimos unos años muy buenos, el profesor Aldecoa ya dinamizó eso mucho, pero también cuando él se fue sostuvimos, ¿no?, ese esfuerzo, y lo cierto es pues, que hemos vivido unas décadas estupendas, ¿no?, con estudiantes que venían en América Latina muchos, pero estudiantes también asiáticos, pues sí creo que ese elemento, sí creo que corresponde cuando se formuló esta idea, que yo creo que fue idea de Nahuel, ¿no?, la de la comunidad epistémica. Yo creo que en nuestra comunidad de estudios es no solo epistémica, no es solo una comunidad epistémica, porque aunque lo es en el sentido que provee algunas, como hoy la presentación, ¿no?, de estos puntos, ¿no?, el libro este el libro de Jorge de la sí, pues junto a ese tipo de tarea, pues lo que está claro es que hay otro tipo de dimensión de lo que es esta comunidad, pues que creo que es especialmente abierta, ¿no?, va incorporando a la gente joven, ¿no?, los temas son cada vez más variados, así que yo creo que realmente, además es una cosa que tú me importa mucho cuando te pones
Para ir cerrando, esta anécdota que tú haces referencia sobre el profesor Ángel, la escribiste en algún momento, yo la leí en algún momento de uno de los, pero lo que quiero cerrar es que para ser generosos, digamos, con nuestros alumnos, con las personas que se acercan para querer aprender sobre esta práctica, yo les pongo a mis alumnos algunos videos tuyos y algunas lecturas sobre cómo se entiende la práctica diplomática. Quisieras mandar un mensaje a estas personas que están interesadas en comprender la diplomacia no solamente como ese ejercicio cuadrado que parte de los poderes plenipotenciarios del Estado, sino más bien como una práctica personal que tiene ciertas cualidades. ¿Quisieras compartirnos algo de eso? Pues sí, ayer precisamente la presentación que hice, me extendí un poco más de la cuenta, pero me refería a ello, en el sentido de que en realidad la diplomacia pues, empieza básicamente como inclinación a entenderse con otros, a ampliar, no sé, el campo de conocimiento, el acceder a, no sé, a disfrutar de otros bienes, como es la naturaleza, o de otros conocimientos que otros pueblos desarrollan, pues empieza básicamente con una relación social. Entonces, la forma de relación diplomática pues es un imperativo antropológico del ser humano. Incluso podríamos ampliar incluso a las otras especies, ¿no? Eso es otro tema ahora también, ¿no? Que está muy de la actualidad. Entonces yo creo que eso es así, lo creo firmemente. No creo que sea una, no sé, como una ingenuidad. Creo que a menos que la diplomacia tenga este elemento de entender una sociabilidad respetuosa, que hay no sé cómo decir, un reconocimiento de la dignidad del otro, del interlocutor, puede ser una visión diferente del mundo, pero en fin, vamos a ver cómo nos organizamos. Si la diplomacia que desarrollan los estados o las ONGs o las empresas o las ciudades no incorpora eso, pues entonces se convierte simplemente en una especie de logística, ¿no? De distribución, de compra-venta, de servicios. Entonces yo creo que eso es esa connotación que tiene ese elemento, yo creo que es la fundante de una forma de relación social que es fundamental para, sobre todo cuando surge cualquier elemento de complejidad en la vida social. Por ejemplo, la diplomacia en la vecindad, en tu comunidad de vecinos, en tu barrio, en la ciudad, cuando viajas. A partir de ahí, si sobre eso modificas una manera de conducta que tiene que ver con lo que después es las técnicas prácticas de las instituciones, los discursos, ¿no? Las técnicas de la diplomacia, no hubiera catalizado nunca la diplomacia, es así. Entonces, la visión tecnocrática, digamos, de la diplomacia, como la paradiplomacia, traiciona el fundamento último, ¿no? Que es establecer lazos sociales entre comunidades